Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Valencia Romero. Eh, Hoy les vengo a hablar sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros. Hay diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la violencia autoinfligida. Es aquella donde la propia persona se hace daño a sí mismo. En esa podemos ver casos como de bullying, cuando sufren, les hacen bullying, esa persona no tiene la autoestima alta, entonces, así como puede ser una violencia psicológica y verbal para el otro, porque puede ser verbal también, se puede ver, le puede hacer daño a esa persona, que esa persona en cualquier momento se pueda cortar las venas, se puede agredir contra las paredes y demás. Y hasta puede llegar al punto de suicidarse. También tenemos la violencia interpersonal. Pues en este tipo de la violencia, pues es normalmente la que un individuo agrede al otro. En esa tenemos en la violencia doméstica, exactamente lo que está hablando del bullying. eh, y también la vemos comúnmente, digamos un ejemplo en el colegio. Cuando estamos en el colegio y vemos que dos compañeros están jugando fútbol y de momento a otro tienen roces y quedan con esos roces y pueden generar violencia. Pues la violencia puede ser consecutiva normalmente. También tenemos la violencia colectiva. En esta, la agresión es de carácter colectivo, de un grupo o comunidad contra otro grupo colectivo. Normalmente lo vemos también en las pandillas que dicen ahora, que tienen riñas y digamos también entre barras. En las barras, en los hinchas, digamos un ejemplo, Nacional, Millonario, Santa Fe, América, donde tienen normalmente siempre a golpearse, a matarse y por una camiseta. Eso se le puede llamar una violencia colectiva, por lo mismo, por los grupos que salen a agredirse. Eh, Tenemos tipos de violencia según la naturaleza del acto. Pues esos tipos, eh, digamos, son tipos de violencias atendiendo al modo en el que se sienta dañar o perjudicar, es decir, observando la naturaleza y el contenido de la agresión. Pues dentro de esta categoría existen las siguientes clases. Está la violencia física. eh, pues es como la violencia más típica que existe, por decirlo así, y fácil de imaginar, ya que normalmente la vemos comúnmente, la tomamos como tan normal ya, que la vemos en todos lados. Es fácil de identificar. En él, pues alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona. Normalmente lo vemos en las riñas de colegios distritales que hacen círculos, que a la cara, que no sé qué. Y normalmente siempre es apegarse y agredirse. Eh, o también lo tenemos entre navajas y como tenía el ejemplo ahorita entre los equipos, que ellos buscan agredirse pues unos a los otros. También está la violencia verbal, que también es muy conocida pues en los colegios y puede también generar ansiedad. Puede generar ansiedad, puede dañar la autoestima, como lo explicaba ahorita sobre el bullying. Se pretende dañar a la otra persona, es un mensaje o un discurso. Pues normalmente nosotros agredimos a una persona y a veces lo tomamos tan normal y la podemos estar agrediendo con algo tan básico que es sencillamente con un chiste, y a la persona no le gusta el chiste y digamos esa persona le genera discordia, y con eso también se fueron formar roces y también se puede volver violencia física por lo mismo, también se puede volver una violencia autoinfligida. El punto es que
en cualquier momento nosotros vemos violencia. La violencia se puede recurrir de varios modos. Puede comenzar en violencia verbal, después se puede volver en una violencia interpersonal, en una violencia física, en una violencia hasta colectiva, porque, no, venga, que este me no, yo lo defiendo, que si algo lo cascamos, que no sé qué. Entonces lo vemos normalmente como ya algo que lo reconocemos y como que somos de armas tomar. Normalmente siempre tenemos eso, no, que porque es que nosotros a veces pensamos más en lo que le vamos a hacer al otro, pero no en lo que podamos pasar nosotros, porque digamos uno puede salir mal. Y eso pues uno también tiene que ponerse a pensar en qué puede terminar ese tipo de violencia, porque y también los chistes, como les contaba. Está la violencia sexual. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Es decir, puede existir la violación. Sencillamente cuando nosotros, nosotros podemos estar agrediendo a una persona cuando cogemos a esa persona bruscamente para tener relaciones sexuales. Son comunes. Por eso es que también se ve mucho, pues digamos que los hombres adultos violan a los niños, las mujeres adultas, todo. Es que se encuentra ahorita, en la actualidad se encuentra todo tipo de violencia. Y ahorita estamos hablando de un caso muy importante y lo pasamos por desapercibido. Que es lo que ahorita se está viendo, que en las noticias siempre normalmente sale cada año, por lo menos, 5 veces al año, salen muchos casos de violencias sexuales, de violaciones y demás. También tenemos la violencia económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan, siendo chicaneros. Pensaría yo que siendo chicaneros. Uno también puede lastimar a una persona ofendiéndola y haciéndola quedar mal, o humillándola sencillamente con la plata. ¿Qué es lo que ahorita se ve? Personas agrandadas, personas de estrato alto, que se creen se creen mucho. Y ya cree que con la plata van a solucionar todo y así pueden, sencillamente pueden, pues sí, humillar a alguien. Y ahí se puede ver la violencia cuando lo humillan. Y pues eso también puede generar daños para él mismo y demás. Aunque no se ve tan comúnmente, que digamos no, la autoestima tampoco se baje tanto. Tenemos la negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión. Pues no garantiza un bienestar. No sabría cómo explicarlo, pero es como una muy importante, porque tengo un ejemplo que dice, o puede ser que un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal con está cometiendo una negligencia. Y es verdad, porque es que no tienen en cuenta a la persona que le hicieron daño. Y eso puede ser una negligencia, o sea, que algo que puede ser por omisión, o sea, que no le presten atención y que sencillamente dejen las cosas así y pasen al otro, al siguiente. La violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas, manipulándolas con una serie de creencias y promesas. En esta se ve también, pues, los ateos. Digamos, a veces los ateos critican mucho a los cristianos. Y también los cristianos critican mucho a los ateos. Y eso se puede volver entre riñas y eso se puede esparcir, mejor dicho. Eso está
certificado en todo. Es muy común ver las sectas utilizar este tipo de agresiones para mantener dominadas a aquellas personas que ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. Normalmente en la religión. A veces molesta ese tipo de materia y eso. Y normalmente se ve mucho. Que pueden haber hasta roces por eso. En la asignatura de religión. La violencia cultural. Pues son las agresiones, pues esas agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionados con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Pues en esa también se ha visto varios tipos de agresiones que pueden formar de los tipos que he dicho, de los interpersonal, física, verbal y demás. El ciberbullying, ese me parece el más importante. Pues creo que en el ciberbullying es frecuente que se utilice el internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupos de personas con el afán de ridiculizar o humillar. ¿Qué pasa? Hay personas que crean grupos y demás para hacer quedar mal a una cosa o a una persona. Y digamos, ahorita se ha visto, y lo coloco como ejemplo, que, no, que tengo el pack, perdón la expresión, de tal persona. No, entonces que lo subo a redes sociales y ahí, no, que esta persona es una perra, que no sé qué. Porque se ve. Pues es la más común y normalmente también se puede ver el acoso por internet. Por internet se puede ver mucho acoso, pues por las redes sociales. Pienso, y así como ya terminando, de reflexión, es que sepamos hacer las cosas, pensar antes de actuar. No todo tiene que ser violencia, no todo tiene que ser agredir a una persona, así sea psicológicamente, porque le está afectando psicológicamente. Y es que a veces uno no se da cuenta cómo puede estar agrediendo a una persona, así sea verbalmente, así sea con un mínimo acto. Uno puede estar lastimando a esa persona y esa persona puede llegar a, como lo decía anteriormente, puede llegar a las hasta el punto que se puede suicidar, se puede matar y demás. Entonces, pues, la reflexión y el punto es que hoy es que pensar antes de actuar es fundamental. Tener en cuenta que no, no, no es necesario recurrir a las manos, a las armas blancas, a las armas cortopulsantes y mucho menos a los revólveres para agredir a alguien y dejarlo mal y pues de que algo que uno se pueda arrepentir, y entonces es mejor pensar para actuar y hacer las cosas bien y vivir la vida a gusto. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.